Buenas tardes a todos y buenas tardes, ya me fui a la tarde. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a este encuentro. Dicen que los países se dividen entre aquellos que recuerdan y aquellos que imaginan. Personalmente considero que Argentina ya pasó demasiado tiempo recordando y es tiempo de cambiar el foco y empezar a imaginar. Hoy justamente quiero invitarlos a imaginar una Argentina sin inflación. Ustedes saben que en estos últimos meses se ha hecho sustancial progreso en la lucha contra la inflación. Por considerar un indicador, si tomáramos la evolución del IPC de la ciudad de Buenos Aires, los números son contundentes. Un 6% en abril, producto de aumentos en los servicios luego de más de una década de un congelamiento insostenible, dio lugar a una tasa del 5% en mayo, del 3% en junio, del 2% en julio y del 0,9% en agosto. En realidad el número de agosto resultó menos 0,8, pero esa diferencia se explica por la reversión de los precios del gas que seguramente volverán a modificarse en los próximos meses, por lo cual considero en este momento dejar de lado esos efectos. Este progreso, sin embargo, no quiere decir que la batalla haya sido ganada. Si el objetivo es tener una inflación baja, la cual está plasmada en nuestra meta de una inflación anual del 5% a partir del 2019, también debemos considerar que la batalla contra la inflación recién está comenzando. En esta presentación me gustaría revisar con ustedes un par de temas centrales en la lucha contra la inflación. Primero, repasar por qué queremos bajar la inflación. Y segundo, discutir qué sacrificios podría implicar esta lucha, si es que los hay. Por un lado, les voy a dar algunos ejemplos de cómo la inflación obstaculiza el crecimiento económico. Por el otro, voy a argumentar que la inflación también imposibilita el desarrollo con equidad social. Y de esta manera trabajamos en el gobierno. Cada uno se dedica a hacer la parte que le toca en el gobierno. En cuanto a los costos de la desinflación, les voy a mostrar que la disyuntiva entre inflación y desempleo típica de países avanzados de baja inflación es muy débil en Argentina. Algo que ya se sabía en 1973, cuando Robert Lucas escribió un célebre trabajo sobre la relación entre crecimiento e inflación y demostró que, a diferencia de lo que ocurría en países desarrollados, en Argentina la inflación implicaba menor crecimiento. Voy a concluir destacando que el marco jurídico argentino referido a la formación de precios y salarios que prohíbe la indexación facilita el proceso de desinflación, especialmente bajo un régimen de metas de inflación. Empecemos repasando los motivos por los cuales es tan importante que Argentina tenga un nivel de inflación similar al del resto de los países del mundo. Veremos que la respuesta a esta pregunta se relaciona con dos aspectos. Un motivo se concentra en el impacto positivo de la reducción de la inflación sobre el crecimiento económico. El otro se focaliza en que una baja de la inflación es vital para reducir los niveles de inequidad en la distribución del ingreso que presenta nuestro país. El inflacionario no solo es el impuesto más distorsivo y corrosivo, sino también el más injusto y regresivo. Ya lo decía Lenin, la mejor manera de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. El segundo interrogante sobre el que quiero reflexionar apunta a entender si efectivamente tiene costos bajar la inflación. Claro que esto hay que dividirlo en dos interpretaciones. La primera es si bajar la inflación implica costo en algún momento del tiempo y la otra es cómo se balancean potenciales costos y beneficios a lo largo del tiempo. Pero antes de desarrollar estas cuestiones, quiero enfatizar en el arranque las conclusiones mismas. Así si alguien se duerme ya se puede, no hay problema. Borges decía que era obvio que los humanos no creían en Dios, porque según él no tenía sentido juzgar toda la vida infinita después de la muerte por lo que ocurriera en unos breves instantes sobre la tierra. Una analogía similar se podría aplicar con la inflación. Solo si creyéramos únicamente en el presente o en el próximo trimestre, si no pudiéramos ver más allá de un trimestre o dos, se nos puede cruzar por la cabeza comprometer el futuro y la calidad de vida de nuestros hijos, nietos y bisnietos, renunciando a una lucha consistente y definitiva contra la inflación. Abordemos entonces estas dos preguntas. ¿Por qué es importante tener una tasa de inflación baja como en el resto del mundo? Voy a arrancar con eso. Para contestar esta pregunta no voy a hacer teoría, sino voy a contar un par de historias.
La primera es la del Estado de Israel, que desde su creación en 1948 transitó tres etapas bien diferenciadas. Hasta 1970, la primera etapa, creció a tasas bastante elevadas. Fue el período colonizador, donde todo se hacía a pura garra, esfuerzo, ascetismo y esperanza. Pero a partir de 1970 se abrió una etapa de más de 2 décadas en las que Israel experimentó ininterrumpidamente tasas de inflación superiores a los 2 dígitos, siendo los peores años los de la primera mitad de la década de 1980, en los que la inflación superó holgadamente el 100% anual, llegando a niveles del 400% en 1984 y 1985. Durante estos años de inestabilidad de precios, la tasa de crecimiento se redujo a la mitad, experimentando la economía varios años de estancamiento y hasta de contracción económica. Fue un periodo de confusión y zozobra, de fuertes cuestionamientos y dudas. Varios de sus primer ministros renunciaron antes de terminar sus mandatos durante esos años. A la inestabilidad política se le sumó la inestabilidad financiera. En 1983 experimentaron una crisis bancaria por la cual el Estado se vio en la necesidad de nacionalizar a los 4 bancos más grandes de Israel, tras el colapso de sus acciones bursátiles. Sin embargo, para principios de la década de los 90, bajo el accionar del Banco de Israel, la inflación se redujo rápidamente. Primero bajaron de la inflación extrema a un rango de entre 15 y 20% entre 1986 y 1990. Pero el segundo y definitivo golpe a la inflación se asestó en unos pocos años entre 1990 y 1992. Desde 1997 la inflación en Israel no supera un dígito y ha promediado el 2,6% anual. Durante los últimos 3 años ha estado lidiando con una tasa de inflación que está por debajo de su meta del 2% anual. Lo comentaba hace unos días, de hecho este lunes, la propia presidenta del Banco de Israel, Karnit Flug, en las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central, y decía que si hace 10 o 15 años le hubieran dicho que el problema del Banco de Israel sería en unos años estar por debajo de la meta, no lo hubiera creído. Pero acá estamos, me decía. Y perfectamente igual, y esta es mi invitación a imaginar, y perfectamente igual podría estar Argentina en unos años. Imagínenlo por un instante, una Argentina que tuviera una inflación inferior al 5% anual y que el Banco Central tuviera dificultades para arrimarla a esa meta porque el valor fuera inferior. Pero lo interesante es ver qué pasó por el lado del crecimiento económico cuando la economía se estabilizó. Ustedes seguramente ya lo saben. Durante este periodo Israel pasó a experimentar un proceso de crecimiento vigoroso. Su PBI se incrementó durante los 90 casi un 6% anual en promedio, caracterizándose por desarrollar un sector privado reconocido por su dinamismo, por sus avances tecnológicos, con la presencia en los mercados internacionales y poblado de emprendimientos audaces y exitosos que la convirtieron en esa famosa Startup Nation. Israel tiene el mayor porcentaje de la población y del PBI dedicado a la investigación y desarrollo que cualquier país del mundo. En poco tiempo Israel se convirtió en el segundo país del mundo con empresas cotizantes en el Nasdaq, con más empresas que compañías chinas, europeas e indias juntas. Desde que bajó la inflación, el tamaño de su economía se multiplicó por 3. Su tasa de empleo aumentó más de 11 puntos porcentuales. En definitiva, Israel se convirtió en un país desarrollado. Quiero contar también la historia de Chile y Perú, que de hecho José Luis hizo referencia a Perú. 2 países cercanos que también sufrieron el flagelo de una inflación que parecía inquebrantable. Perú experimentó durante los años 80 y primeros años de los 90 inflaciones superiores al 100% y durante 3 años sufrió hiperinflaciones que se caracterizaron por aumentos de precios que llegaron a superar el 7.500% al año. En ese periodo, su tasa de crecimiento económico promedio fue negativa del 0,7 anual. Ese decrecimiento vino acompañado por año y su producto per cápita se contrajo 29% entre 1980 y 1992. En 12 años, la gente del Perú con la inflación perdió el 30% de su ingreso real. Recién en 1994 logró domar sus niveles de inflación, cerrando el año con un aumento de precios del 15%. Desde 1997, para el que no lo sepa, su tasa de inflación anual promedio ha sido del 3% al año.
Ese mismo Perú, aquejado por pesadas inflaciones, en poco tiempo logró una tasa de inflación totalmente acorde al estándar internacional y lo ha mantenido allí. Aquello que parecía imposible se convirtió en pocos años en una realidad consolidada. Imagínenlo para la Argentina. Ahora bien, ¿qué ocurrió por el lado de su crecimiento económico? Entre el año 93 y el año 97, Perú bajó de una inflación del 39,5 anual al 6,5 y en ese mismo periodo su crecimiento promedio fue del 7,2% por año. Su ingreso per cápita aumentó 24% en 4 años, esto es 5,6% promedio al año. En los años posteriores, una vez que la inflación se mantuvo en niveles bajos y estables, su PBI per cápita creció 70% entre 1997 y 2015, un promedio de crecimiento real del 3% al año. El cambio y el progreso en Perú son palpables día a día, tanto es así que ha sido denominado el tigre americano. En estos años, Perú desarrolló su potencial agrícola, minero y energético. En materias de servicios desarrolló la industria del turismo y la gastronomía peruana dio un salto de calidad convirtiéndose en una referencia mundial. Hoy el gobierno peruano se financia en soles a 40 años a una tasa del 6,56 y está cancelando anticipadamente su deuda en dólares mediante colocaciones en soles, su moneda doméstica logrando así un perfil de tasas más convenientes. Algunas empresas peruanas se financian en soles a 10 años a tasas de entre 6,5 y 6,75. Imagínenlo para la Argentina. Imaginen lo que tenemos por delante si nos comprometemos con el combate definitivo a la inflación. Y acá también me salgo. Y en las jornadas monetarias y bancarias me comentaban los visitantes de México que a México para emitir un bono en pesos mexicanos a 3 años lo hicieron recién en el año 2000. Es decir, ellos tuvieron la crisis del tequila en el año 95 y recién 5 años después pudieron emitir un bono a 3 años en pesos mexicanos, que esa primera colocación fue al 18%. Vaya si los tiempos pueden ser rápidos. Nosotros llevamos 6 o 7 meses y ya tenemos una curva en pesos al 21% a 2 años, que es la medida, además, lo tengo en mi pantalla de Bloomberg, central, la tasa de retorno de ese bono, porque la tasa de retorno que ustedes como agentes de mercado le piden a ese bono es la medición de si yo estoy haciendo bien mi trabajo o no estoy haciendo bien mi trabajo. Pero ya estamos en 2 años, México le tomó 5 años. Los cambios pueden ser rápidos. Por su parte, el proceso en Chile es otro ejemplo de los frutos en materia... unos minutos más. El proceso en Chile es otro ejemplo de los frutos en materia de crecimiento económico que se derivan de domar la inflación. La economía chilena logró desde 1990... No saben el trabajo que es hacer esto, entre paréntesis, le comento. Así que por favor quédense, porque con todo lo que trabajé... La economía chilena logró desde 1994 alcanzar una tasa de inflación de un dígito, tras décadas con inflaciones elevadas similares a las del caso argentino. Desde entonces su tasa de inflación promedio ha sido de 3,9% por año. En 1990 fue el año en que por primera vez su Banco Central se puso un objetivo de inflación explícito. No estaban hablando ellos en ese momento de un régimen de metas de inflación, propiamente dicho, porque en ese momento todavía ese esquema recién estaban haciendo, pero podría decirse que fue un precedente. Gracias a este tipo de institucionalidad lograron bajar ininterrumpidamente su tasa de inflación. Entre 1990 y 1998 en 2 partes, pasó del 27% en 1990 al 9% en 1994, 4 años para bajar a un dígito. Y luego descendió más lentamente hasta el 4,7% anual en 1998. ¿Qué pasó con su actividad económica en estos años? Su economía creció a razón de un 7,5% promedio al año, es considerada la edad de oro de Chile. Su ingreso per cápita creció un 57% acumulado, 5,8% anual promedio. Y si solo nos enfocamos en los años en los que desinfló más rápido, 90-94, vemos que su crecimiento económico fue de 8,2% al año. Fue bastante expansiva esa desinflación, podríamos decir. Durante los años subsiguientes hasta el día de hoy, ya con la inflación estabilizada en torno al 3%, su PBI crece a razón, acumulando un crecimiento per cápita del 58% real. En este periodo, Chile redujo su pobreza a 1/3 y desplomó su déficit habitacional, directamente lo eliminó.
En 1990 su ingreso per cápita, PPP, era un 20% más bajo que el de Argentina. Hoy es un 14% superior al nuestro. Crecimiento, equidad, crédito. Estas son las virtudes de un combate frontal y definitivo de la inflación. Los invito a que levanten la mirada y vean lo que está más allá del cortísimo plazo. Te lo digo a vos, Hernán, que siempre que cheques si el próximo trimestre, que la recesión, etc. Por si estas lecciones no fueran suficientes, tenemos nuestro propio caso, nuestro propio. Para Argentina, el peor periodo económico de su historia fue el que va desde 1975 hasta 1990. Durante este periodo, la inflación promedio fue del 820% anual, 14% mensual, tomando en promedio las variaciones de todo el periodo. Y el crecimiento del PBI fue de menos 1,5% anual promedio. Es decir, cada año los argentinos perdíamos 1,5% de nuestro ingreso real. En el acumulado durante esos 15 años los argentinos perdimos un 21% de nuestro ingreso. En un libro que escribí hace unos años, titulado Yo no me quiero ir, planteo que es falaz la hipótesis del estancamiento secular de la Argentina. Argumento allí que fueron tan solo estos años más recientes los principales responsables del atraso argentino. Se los ilustro de otra manera. En 1975 un argentino ganaba un 50% de lo que ganaba un norteamericano, algo por debajo de la relación de principios del siglo, que era algo así como 60%. Pero entre 1975 y 1990 ese ingreso relativo había caído a la mitad, era un 28%. Los 90 inauguraron un periodo de menor inflación. Entre 1991 y 2010, la tasa de inflación promedio fue del 10% anual y el crecimiento automáticamente se volvió positivo, con crisis de convertibilidad incluida. Fue del 3,6% anual y 2,6% per cápita promedio durante este periodo. Hacia fin de esta etapa, un argentino ganaba un 39% de lo que ganaba un norteamericano, así que habíamos recuperado parte del camino, de 28 a 39. Pero entre 2011 y 2015 la tasa de inflación de nuevo se elevó a un promedio de casi 30% anual. El efecto fue nuevamente un inmediato estancamiento de la economía. Durante estos 4 años el PBI, a veces se llama el quinquenio perdido, el PBI per cápita, de acuerdo a las estadísticas, cayó un 3,4% en el acumulado. ¿A qué quiero apuntar con el repaso de todas estas experiencias? Quiero demostrar que el beneficio de derrotar la inflación supera incalculablemente cualquier esfuerzo en el que hubiere que incurrir para reducirla. Es innegable que las experiencias de crecimiento económico son diversas y los motivos para el crecimiento económico son múltiples. Es imposible pensar en el crecimiento de Israel sin tener en cuenta que la disolución de la Unión Soviética generó una masiva inmigración de científicos a Israel, o que el crecimiento de Perú se dio cuando consiguió abrir el mercado norteamericano a sus productos y logró combatir el terrorismo. Pero la coincidencia entre el éxito contra la inflación y un proceso de sano crecimiento es indudable. Son numerosos los motivos. Lo leo igual. Son numerosos los motivos por los cuales la inflación daña el crecimiento, el acortamiento de los horizontes de inversión y planificación de las personas, la caída en los niveles de ahorro, pero hay uno en particular que me gustaría resaltar hoy, porque además se vincula con el segundo motivo por el cual es necesario combatir la inflación, que es su impacto redistributivo. Uno de los efectos más dañinos de la inflación es que la misma reduce notablemente el contenido informativo de los precios. ¿Vieron que acá se publicitan descuentos y no precios? La gente no sabe el precio cuánto es. Pero bueno, 20, 25, 30 sí sabe lo que es. Nadie sabe cuánto valen las cosas y el precio que tienen hoy los distintos productos no es una referencia significativa respecto de cuál va a ser su precio en el futuro. Al no saber cuánto valen las cosas, la gente deja de buscar por precio, alimentando un círculo vicioso que genera una suerte de poder de mercado en la cadena de distribución, reduciendo la capacidad adquisitiva de los salarios. La inflación, entonces, a través de la variabilidad de precios relativos y destrucción del contenido informativo de los precios, inclina la balanza del mercado en favor de los formadores de precios y en contra del consumidor. Dado que los consumidores no sabemos cuánto valen las cosas y mientras buscamos el mejor precio, los mismos pueden
idea fue sintetizada en lo que creo es uno de los mejores trabajos escritos sobre las consecuencias de la inflación, publicado por una economista argentina, vaya de paso, se llama Mariano Tomasi, en el American Economic Review, hace unos años, un trabajo del 94 que es bellísimo. Allí puede leerse, y cito a Tomasi, cito a este economista argentino, contrariamente, que estaba en San Andrés, que ahí lo veo que es auspiciante, ahora está en el gobierno, contrariamente a la hipótesis de la inflación administrada, que establece el sentido de causalidad desde los márgenes de beneficios hacia una mayor inflación, la relación causal se origina a partir de una mayor inflación que afecta a la estructura del mercado y su desempeño. La inestabilidad de precios aleja a la economía de la competencia perfecta. Lo que demuestra Tomasi es que la inestabilidad de precios actúa en detrimento mismo de la propia competencia en los mercados, perjudicando consecuentemente el bienestar de toda la sociedad y deteriorando la capacidad de los mercados para asignar recursos. En fin, la conclusión a la que quiero arribar es que los costos de poseer una inflación elevada son altísimos en materia de crecimiento económico. Reducirla como pretende este Banco Central y el Gobierno al 5% anual para 2019 será uno de los elementos fundamentales que permitirá un definitivo despegue productivo de Argentina. Después discutimos si es una reforma estructural o no. Mientras tengamos un nivel de inflación elevado, nos perdemos de crecer y dilapidamos una gran parte de nuestro potencial. Pero hay otro motivo para combatirla. Disculpen que voy más o menos rápido porque si no están todos con mucho hambre. Su efecto devastador sobre la distribución del ingreso. El sistema tributario que Argentina ha ido generando a lo largo de los años, más que progresivo, es bastante regresivo. Pero dentro de una estructura ya de por sí regresiva, el impuesto inflacionario es el más regresivo de todos, el más dañino para los sectores de menores recursos. De acuerdo a estudios empíricos recientes efectuados para Argentina, el impuesto inflacionario representa, estos son datos del año 2014, el impuesto de un estudio de la Fundación Mediterránea, el impuesto inflacionario en el 2014 representaba el 21% del ingreso para una familia del decil de menores ingresos, mientras que significaba un costo de menos del 3% para una familia del decil más elevado. La distribución de la incidencia del impuesto inflacionario es absolutamente regresiva y termina siendo abismal el diferencial de su impacto entre los extremos de la distribución del ingreso nacional. Es por ello tan central, tan fundamental reducir la inflación. Así pues, si el primer motivo, el crecimiento, no alcanza para justificar la lucha contra la inflación, su efecto redistributivo seguramente sí alcanza. Lo cierto es que la combinación de crecimiento con equidad social no podría encontrar un vehículo más poderoso para su concreción como es la reducción de la tasa de inflación. Por eso creo que todo el debate sobre los costos de corto plazo de bajar la inflación debería pasar a un segundo plano. Es claro que los beneficios superan holgadamente el costo en que hubiera que incurrir. Pero esto no quiere decir que no podamos dedicar unos minutos a evaluar si esos costos existen y qué características tienen. Los economistas suelen citar la famosa curva de Phillips para afirmar esto. Una de sus versiones postula que existe una relación inversa entre desempleo e inflación. Es decir, mayor crecimiento vendría con menor desempleo y eso de la mano de mayor inflación. Ahora bien, la verdad es que en Argentina dicha relación no ha sido demasiado verificada. Les propongo el ejercicio y les pasamos un pequeño handout que lo debieran tener, unas hojitas, si la pueden mirar, igual veo que lo están mostrando aquí en la pantalla. Les propongo el ejercicio de ver cuál es la curva de Phillips en la Argentina. Veamos un par de gráficos que muestran simplemente el crecimiento económico per cápita en Argentina durante varios años en el eje horizontal y la tasa de inflación en ese mismo periodo en el eje vertical. Acá como estamos en el CFO Summit, me animé a presentar esto, ¿ok? Verán que las nubes de puntos que aparecen no dicen mucho que digamos y hasta en función del periodo que tomemos la pendiente de la curva se vuelve negativa por momentos, lo que implicaría una curva de Phillips con pendiente positiva. Se puede decir que los años de menor crecimiento en Argentina no se vieron acompañados de baja inflación y viceversa. Si algo pareciera indicar el gráfico es que los años de mayor inflación son los de peor desempeño económico, no los mejores. Mientras que la curva de Phillips puede tener sentido en economías con años de estabilidad a cuestas, como la de los países desarrollados, no presenta demasiada relevancia en el contexto argentino. Esto es lo que ya había encontrado Robert Lucas en su trabajo en el año 73. En realidad pareciera que la situación es exactamente al revés.
Es la baja en la inflación la que está asociada a la recuperación y crecimiento económico, como además atestiguan los casos que ya mencioné. Dejamos de lado este argumento. Revisemos entonces otro que se usa con mucha asiduidad, sobre todo de cara a analizar el objetivo de inflación del 12 al 17% que se ha fijado el Banco Central para el año que viene. Según este planteo, Argentina sufre de una fuerte inercia inflacionaria, es decir, un proceso de inflación que obedece a factores más allá de los del mercado monetario, como podrían ser expectativas de inflación rebelde o negociaciones salariales que generan rezagos y, por ende, una persistencia del proceso inflacionario que dificulta su baja. Así, la famosa inercia inflacionaria ha sido y es el eje de muchos debates sobre inflación en Argentina. Durante los años 80, la inercia inflacionaria implicaba que la inflación pasada constituía un factor muy determinante de la inflación posterior, por lo que el proceso inflacionario era muy persistente. Ahora bien, en aquella época existía una verdadera inercia contractual. Es decir, la mayoría de los contratos indexaban legalmente a la inflación pasada, lo cual tornaba complejísimo cualquier proceso de desinflación. Afortunadamente aprendimos la lección y desde la instauración del plan de convertibilidad es que este tipo de indexación no existe más en la Argentina, por lo que este fenómeno no se encuentra presente en la coyuntura actual. Es más, tanto aprendimos la lección que la mantuvimos durante todo el periodo del gobierno anterior en el que los precios se multiplicaron unas 10 veces. Y a mí me tocó, estando en el Congreso de la Nación, tener debates defendiendo la no reinstauración de la indexación a pesar de los niveles inflacionarios, porque justamente nos preocupaba este tema. Así que esto ha sido un activo que lo capturamos en los 90 y que sigue estando a principios de los 90 y sigue estando presente hoy. Vale mencionar que muchos países que desinflaron en los años 80 y 90 tuvieron que lidiar con este tipo de indexación contractual, inclusive Israel, que fue uno de los casos que mencioné. Muchas veces me preguntan por qué vamos a desinflar en 4 años si en Colombia llevó muchos más. Pero no se puede dejar de lado que Colombia sufría por ley una indexación que obligaba a ajustar los precios en función de la inflación pasada, en un 100%, generando una dinámica inestable con fuertes desvíos de los precios relativos de sus valores de equilibrio durante el proceso de desinflación. En realidad, y aún así lo hicieron, ¿no? En realidad, la potencial inercia inflacionaria de la que hablan muchos analistas hoy en día se vería más explicada bien por un análisis de las expectativas de los agentes al estilo de lo planteado en un modelo muy conocido entre los economistas, se llama el modelo de Barro-Gordon. Ahora explico lo que es. Según este modelo, si el Banco Central es propenso a sucumbir a tentaciones cortoplacistas, entonces esta tentación es anticipada por los agentes, que forman expectativas en consecuencia. El resultado, expectativas de inflación lo suficientemente altas como para disuadir al central de cualquier intento expansivo, o dicho en otras palabras, inflación con estancamiento. Por eso es tan importante la independencia del central, para que no sea justamente sujeto, como yo decía acá, a tentaciones cortoplacistas. Aquí es donde entra en escena de manera Aquí es donde entra en escena de manera fundamental la relevancia del establecimiento de un régimen de metas de inflación, justamente para romper con este tipo de inercia, tornando mucho menos dificultoso el proceso de desinflación. El mismo actúa mediante un Banco Central independiente, con metas de largo plazo, de las cuales no se desvía por vaivenes de corto, y que precisamente lograría, una vez ganada la credibilidad respecto de sus objetivos, alinear las expectativas de los agentes en torno a los objetivos de inflación futura de la institución. El régimen de metas de inflación es el esquema institucional que permite romper con la inercia inflacionaria del tipo que describe el modelo de Barro-Gordon, porque no tenemos la institucional, la única presente hoy en Argentina. Podemos afirmar que el Banco Central ha sido relativamente exitoso en alinear expectativas. El último relevamiento de expectativas de mercado muestra que las expectativas de los analistas se encuentran bastante en línea con los objetivos de la institución para este año y no muy alejados del objetivo para el año venidero. Por ende, consideramos que la institución del régimen de metas de inflación está cumpliendo bien su tarea de alinear las expectativas de los agentes. El último relevamiento de expectativas de mercado realizado a fines de agosto, que entre paréntesis creo que sería muy bueno que todos los CFOs
lo tuvieran siempre presente. Sale el primero o segundo día del mes, lo hacemos en los últimos días del mes anterior, porque da las expectativas de inflación de los meses, las expectativas de tasa de Levax, las expectativas de tipo de cambio que tienen los... El último relevamiento de expectativas, si no después les dejo mi celular y me mandan un WhatsApp y se los mando. El último relevamiento de expectativas de mercado realizado a fines de agosto revela que, descontando la volatilidad esperada de los índices derivada de los cambios tarifarios deflacionarios en agosto y septiembre, pero sumándole la inflación esperada en algunos de los meses subsiguientes, los analistas esperan 1,6, 1,5 y 1,5 para la inflación núcleo en octubre, noviembre y diciembre. Esto implica que, evidentemente, el objetivo de inflación del Banco Central, de 1,5 mensual o menos para el nivel general en el último trimestre, está a décimas de ser totalmente creíble para lo que queda de 2016. Respecto al año que viene, las expectativas de inflación se ubican en 19,8 y en 17,9 en el caso de la inflación núcleo. Ya que el objetivo anunciado por el Banco Central es de entre 12 y 17 para el año 2017, todavía tenemos aquí lo que podríamos llamar una brecha de credibilidad de casi 3 puntos porcentuales respecto al tope del 17%. El Banco Central ya está conduciendo su política monetaria para eliminar esa brecha. En resumen, para terminar, el Banco Central entiende la importancia fundamental que tiene para la historia de nuestro país derrotar de una vez y para siempre la inflación. Cuenta con los instrumentos que son los mismos que se han usado en otros países del mundo para llevar a buen puerto esa lucha contra la inflación. Levantemos la mirada de la coyuntura y entendamos que quedarse a mitad de camino con una inflación moderada no sirve. Necesitamos una inflación por debajo del 5% anual. Es una condición absolutamente necesaria e ineludible para desarrollarnos con equidad y con todo nuestro potencial. La batalla contra la inflación ha comenzado y debemos prepararnos para ganarla juntos. Por eso, como dije en el comienzo, dejemos la Argentina de la inflación en el recuerdo e imaginemos y construyamos una Argentina sin inflación. Será una Argentina caracterizada por la estabilidad, el crecimiento y la justicia social. Muchas gracias. Bueno, gracias a Federico Sturzenegger por haber hecho esta presentación, incluido su discurso fuera de programa, cosa que también le agradecemos. A ustedes, los que quieran ver las expectativas de inflación de los analistas, recuerden que también las van a leer en el Cronista, no hace falta un WhatsApp del presidente del Banco Central. Y para los que se quedaron hasta el final, van a tener una recompensa, vamos a tener un sorteo de una cafetera Nespresso, cortesía de William Hope, presencial, o sea, tiene que estar acá para llevársela. Sacamos una tarjeta del fondo, por favor. Ahí está. Una, bien. Fabián Rokiski, gerente de Administración y Finanzas de Hendel. ¿Está Fabián? A ver, no veo una mano. Me parece que no. Vamos a buscar otra. Martín Castelo. Martín Castelo, allá atrás, sí, ahí está. Bueno, muy bien, tenemos un ganador. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y los esperamos en nuestro próximo evento del Cronista de Apertura. Gracias.